Hola, y en este video te voy a enseñar a buscar X en 7 formas. Mira el video hasta el final para ver los ejemplos simples hasta lo más avanzado. Buscar X tiene muchísima más flexibilidad que buscar B, buscar H y el índice. La versión de Excel tiene que ser mayor a 2016 o si tienes la suscripción de Office 365. Aquí tenemos una tabla del equipo del supermercado La Rosa, empezando con el nombre, fecha de contratación y las fechas están en el formato inglés, que empiezan con el mes, el día y el año. Pero no se preocupe que también funcionará con la fecha en el formato de español. En la siguiente columna tenemos el departamento y el rol de cada empleado. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. En la vida real serían cientos de empleados, pero para aprenderlo rápido y fácil lo hemos simplificado. Queremos saber en qué departamento está Sandra Lang. Muy bien, primero seleccionamos la celda en la que queremos el resultado. Está en verde aquí. Escribimos igual, buscar X y presionamos Tab o abrimos el paréntesis. Apenas veamos la fórmula. Primero me pregunta el valor buscado. Estamos buscando el departamento de Sandra Lang específicamente, así que hacemos clic en el nombre de ella. Luego nos pregunta la matriz buscada. Para que se acuerde, pregúntese en qué columna de esta tabla está Sandra Lang. En este caso es la B4 a la B8. No necesita seleccionar los membretes de la columna. Ahora nos pide matriz de vuelta. En este caso es ¿qué queremos que nos entregue buscar X? Estamos pidiendo el departamento de Sandra, así que seleccionamos la columna del departamento. No seleccione el membrete de la columna ya que no lo hicimos anteriormente. Solo resalte los departamentos. Fíjate que hay parámetros opcionales de si no se encuentra, modo de coincidencia y modo de búsqueda. Sabemos que son opcionales porque están dentro de corchetes. Te voy a explicar luego en otros ejemplos. Ya podemos cerrar el paréntesis y apretar Enter para ver los resultados. Fíjate que no tuvimos que seleccionar la tabla completa como se hace en Buscar B, ni tampoco tuvimos que decirle que era una búsqueda exacta con el 0. En el segundo ejemplo, vamos a usar la opción si no se encuentra. Usamos Buscar X para la fecha de contratación de José Fuentes. De nuevo, ponemos igual Buscar X, presiono la tecla de Tab y selecciono a José Fuentes, que es al que buscamos. Seleccionamos la columna en la que él está y esta vez pedimos que nos regrese la fecha de contratación. Pero ahora vamos a poner un mensaje. Si el nombre no está, usted puede colocar cualquier mensaje, pero aquí abriremos comillas y ponemos NE o no existe. Cerramos comillas. Ahora podemos cerrar el paréntesis y fíjate que sale un número extraño. La razón que aparece es que el formato de esta celda I6 está incorrecto porque está como número general y no como fecha, pero lo cambiamos fácilmente en la sección de inicio. En el grupo de número cambiamos de general a fecha y vemos ahora la fecha correcta. Ok, ¿qué pasa si ponemos un nombre que no está en la lista? Voy a reemplazar a José Fuentes por Marco Polo, ¿por qué no? Y ya vemos el mensaje de NE que aparece. Yo personalmente lo hago automáticamente, ya que si otra persona trabaja con este archivo, puede identificar el error fácilmente. Aprieto Control Z en cualquier celda para ir atrás y regresar a José Fuentes. Buscar B no te deja buscar de derecha a izquierda, pero buscar X sí lo hace. Aquí queremos el nombre de la persona que trabaja en carnes, que está en la columna izquierda. Empezamos la fórmula como antes. Selecciono carnes como valor buscado. Seleccionamos los departamentos. Ahora la columna de los nombres. Escribo NE, cierro paréntesis y listo. Ángelo Milo es el manager de la sección de carnes. ¿Cómo aplicas buscar X con otra hoja? Aquí nos piden el nombre
del personal de vegetales en la tienda número 2, que está en la otra hoja, tienda número 2. Vamos a empezar con buscar X. Valor buscado es vegetales. Ahora vamos a la otra hoja para la matriz buscada y de vuelta. Ponemos NE si no se encuentra y cerramos paréntesis. Chequeamos los resultados y Oscar Fernández trabaja en la sección de vegetales. Para regresar columnas múltiples que son la fecha, departamento y rol, hacemos la misma fórmula de buscar X y el valor buscado es José Deus. Matriz buscada en la segunda hoja es la columna de los nombres. Y esta vez la matriz de vuelta es, en vez de una columna, vamos a seleccionar las tres columnas que son fecha, departamento y rol. Ponemos el mensaje de NE, cerramos paréntesis. Una vez más apretamos Enter y nos lleva a la primera hoja y aquí están los resultados. Arreglamos el formato de la fecha y listo. Esta vez usamos la fecha larga como el formato. Si te gusta este video, no olvides de suscribirte y darle like para seguir aprendiendo Excel rápido y fácil. Gracias. Ahora hagamos una búsqueda en retroceso. Esta es una lista de los empleados que han cambiado de posición y departamento. Aquí Ana Logan empezó en el 2005 en la sesión de vegetales y en el 2010 pasó a manager. Vamos a hacer una búsqueda revertida. En la fórmula igual buscar X, seleccionamos a Ana, la columna donde está y después queremos de regreso la posición. Ponemos 0 porque es el nombre exacto de Ana. Y esta vez seleccionamos la opción de último a primero. O sea que la fórmula va a escanear de abajo hacia arriba. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos regresa Manager, que es correcto. Por último, hagamos una búsqueda de un empleado que se nos olvidó el nombre completo, pero solo sabemos que empezaba con MI. Podemos hacer una búsqueda de caracteres comodín. En este caso, en una celda ponemos el guión, ¿ok? Y para indicar que las primeras letras son MI. Después ponemos el asterisco o la estrella para que acepte cualquier letra después. Aplicamos el buscar X. Esta vez seleccionamos esa celda con esos caracteres y vamos a seleccionar después de la coma la columna de los nombres. Ahora, esta vez voy a seleccionar otra vez la misma columna de los nombres, solo para demostrarles cómo se regresa el nombre. Ponemos una coma y fíjese que voy a omitir el mensaje de NE esta vez apretando otra coma más y dejamos esa parte en blanco. Esta vez, muy importante, vamos a seleccionar la opción número 2 que dice coincidencia de caracteres comodín. Lo vas a ver allí. Una vez que selecciones esto, cerramos el paréntesis y vamos a ver que al presionar Enter nos va a aparecer la respuesta correcta, que es Michelle Miles. Vamos a lanzar más tutoriales de buscar X con ejemplos más complejos, así que gracias por ver este video. Escribe en los comentarios qué más te gustaría aprender de Excel. Gracias y feliz día.